Ok. Muy buenos días o muy buenas tardes, muy bienvenidos todos. Pues les agradecemos muchísimo su presencia a este documental de Laurie Coyle, Orozco, Hombre del Fuego. Y antes que otra cosa, querría yo agradecer muchísimo al CENIDIAP y sobre todo a su director Alfredo Gursa, a todo el equipo que han apoyado la transmisión, a Virginia García, a Ariadna, a Elba, a todos los que han estado apoyando este evento, que considero que es muy interesante porque no obstante que este documental se realizó en el año de 2007, fue totalmente en inglés, o sea, fue para todo el público norteamericano, y estuvo ahí presentando, o sea, como la voz de Orozco estuvo Damián Alcázar, y como narradora estuvo Angélica Houston. Pero Laurie pensó que era muy importante que este video se realizara en español, y pasaron estos años y aprovechando precisamente el momento que ya venía del centenario del muralismo mexicano en el año de 21, 22 y hasta hoy 24, que es cuando arranca todo el movimiento muralista, ella hizo todo para que volviera a participar Damián Alcázar, que siempre estaba muy ocupado, y lo hiciera ahora con la voz de Orozco, pero en español, y además contrató a una gran actriz mexicana, Arcelia Ramírez, para que hiciera la narración. Entonces tenemos un video pues muy importante, trascendente, que ha estado en muchísimos foros, sobre todo en Estados Unidos, y que ha tenido mucho éxito y muchos galardones. Entonces, les voy a leer brevemente el currículum de Laurie y una pequeñísima semblanza del video, para que después ya pasemos a la proyección y ya después ustedes puedan participar con preguntas, inquietudes, cuestionamientos que tengan sobre este video. Bueno, Laurie Coyle es directora, productora y guionista de documentales. Su producción más reciente, Orozco, Hombre de Fuego, fue el primer programa en español emitido a nivel nacional en la serie de televisión pública American Masters. La versión original de Orozco fue nominada al Premio Imagen y al Premio Alma en 2008. Su documental Adiós Amor, buscando a María Moreno, se emitió en PBS Voces y ganó el Premio Imagen como parte de la serie, además de realizar sus propias películas. Laurie ha trabajado como guionista y asesora narrativa en más de 50 documentales. También es productora del sitio web bilingüe de cuentos mihistoria.net. Sus documentales han recibido apoyo del National Endowment for the Arts, National Endowment for the Humanities, Latino Public Broadcasting and the San Francisco Arts Commission, entre otros. Antes de convertirse en cineasta, Laurie estudió grabado y escultura en la École Régionale des Beaux-Arts en Amiens, Francia, y se especializó en teoría política en la Universidad de California, Berkeley. Después de completar Berkeley, trabajó como historiadora oral en la frontera entre Estados Unidos y México. Ahora, de una manera breve, nada más les voy a dar una pequeña semblanza de lo que es este video. Orozco, Hombre de Fuego. Es un retrato documental vibrante y caprichoso del muralista mexicano José Clemente Orozco, que nace en 1883 y 1949, cuyo fresco del Hombre de Fuego es conocido como la Capilla Sixtina de las Américas. La personalidad iconoclasta y la pintura dinámica del artista lo convirtieron en la conciencia de su generación, y su dramática vida tiene paralelos provocativos con la experiencia de los inmigrantes mexicanos en la actualidad. Filmado en video HD de pantalla ancha en locaciones de México y Estados Unidos, Orozco Man of Fire teje un rico tapiz de imágenes y sonido, evocando el estilo artístico de Orozco, al tiempo que abre una ventana a la vida interior,
las pasiones y las convicciones del artista. Dirigida y escrita y producida por Lori Coyle y Rick Tejada Flores, está narrada por Arcelia Ramírez y con Damián Alcázar como voz de Orozco. El director de fotografía es Vicente Franco, la música original es de David Kunt y los efectos visuales de Robert Conner. Gracias. Entonces pasamos a la proyección del video. Me voy a llevar mi esta. Entrego este somero relato de mi vida. En él no hay ningunas hazañas famosas, ni hechos heroicos, ni sucesos extraordinarios o milagrosos. Solo las continuadas y tremendas luchas de un pintor mexicano por aprender su oficio y tener oportunidades de trabajar. Y él iba a vender en la tienda cohetes y brujas y tronadores, y estaba haciendo la mezcla para hacer aquella pólvora y de repente se oyó un estruendo. Entonces gritó José Clemente y estaba así agachado, agarrándose la mano, y estaba todo el techo y las paredes salpicados de sangre. Pues era yo un niño de 5 o 6 años, me le sentaba en las piernas y le decía: tío, ¿y tu mano? Y me decía sonriendo: me la comió el perrito. La tragedia desgarraba todo a nuestro alrededor. La gente se acostumbraba a la matanza, al egoísmo más despiadado, a la animalidad sin tapujos. He had a feeling of spirituality in his sense of feeling for people. He had the other side, which was that people were terrible to each other. Orozco was painting a mural, and Pablo O'Higgins, an assistant to Diego, came in and said, "Could you use some help, Jose Clemente?" And he said, con mi brazo, basta. To have a tragic vision in the Americas is extremely difficult. We don't have Homer and we don't have Sophocles because we were founded as the brave new world of happiness, the great utopia. So when a writer like Faulkner breaks through the optimism of the United States, or a painter like Orozco breaks through the promise of Mexico, of the new world, it is a very striking event. Orozco was a preoccupied character. You couldn't meet him without noticing that he was crippled, and he paid no attention to being crippled. Cuando piense en lo que enfrento y amo, veré esas horribles calacas sonrientes del intelectualismo. Quiero dejar constancia de mi absoluto disgusto por las pinturas de Orozco. Me parecen horribles y violan las leyes del buen gusto. The angles, they're all angles and sharp, they're like daggers. Everything comes to a point, it's like a blade. You know, he's slashing. And Orozco refuses to let you relax. And, and you know, he's always sticking it to you. He's not telling you he has a formula that is the answer. And he certainly mistrusts anyone else who says they do have the answer. Pues él me está denunciando algo para ver qué está pasando y cómo se sale adelante, no tanto como pesimista, porque pesimista no hay salida. Y yo creo que en la obra de Orozco, al final de cuentas, hay también salidas y hay propuestas al denunciarte las cosas. Lo malo es callártelas. Y él las dice.
Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia nuevamente y por haber estado presentes en esta verdaderamente para mí maravillosísima exposición en documental de la vida de Orozco, y donde creo que realmente este equipo de producción cinematográfica dirigido por Lori y por Rick Tejeda, ¿sí es Rick Tejeda? Tejada Flores, pues nos da una visión muy, muy amplia en todos los aspectos, tanto como el artista, como el hombre, como el momento social, crítico, político, y que aquí sí realmente advertimos a este pintor que podríamos llamarlo como un pintor universal, puesto que toca grandes aspectos, no solo de México, sino del mundo, y sobre todo en una etapa tan convulsionada que le toca vivir, no solo la Revolución Mexicana, la Gran Depresión de 29, sino la Segunda Guerra Mundial, y creo que en este caso es un artista trascendente que rebasa totalmente las fronteras, y que en este caso es algo muy, muy loable, que el equipo tanto norteamericano como mexicano, porque los dos estuvieron trabajando a la limón, logren plasmarnos esta imagen de este artista. Entonces, pues yo querría nada más preguntarle a Lori, realmente, ¿cuál fue tu gran inquietud o por qué fue que te nació el hacer este video, sobre todo considerando que lo que todo el mundo sabemos, que en un momento dado en Estados Unidos, quien realmente tenía una fama extraordinaria era Diego Rivera y en un momento dado Siqueiros. Entonces, ¿cómo es que tú entras a esta parte de descubrir a este gran artista? Oh my goodness. A ver si me puedo expresar en español. Pues la primera vez que vi la obra de Orozco fue cuando tenía 21 años. Era estudiante de Berkeley y vine a México a aprender español. Entonces visité San Ildefonso y los demás murales por toda la ciudad y me enamoré de la obra de Orozco, porque era como arte que da testimonio al mundo de lo que está pasando en el mundo. Además de eso, me gustó mucho su estilo expresionista, porque era muy distinto al estilo de muralismo de los demás. Entonces, me enamoré de su obra. Bastante años después de haber ido a la escuela de cine, empezar a trabajar en documentales, me daba cuenta de que el movimiento muralista en Estados Unidos, que empezó en los años 70, el movimiento de muralismo de los chicanos, se refería tanto a Diego Rivera y quizás más a David Alfaro Siqueiros, porque Siqueiros, como era más joven, había venido a trabajar con los chicanos en California. Entonces eran muy, muy famosos, pero casi nadie mencionaba Orozco. Entonces yo me dije, ¿qué onda con eso? Sí. Porque para mí era el artista más impresionante y most challenging. No sé cómo decir eso en español. Entonces, reto, ¿no? Yo propuse a mi colega Rick Tejada Flores, que había dirigido una película, un documental en Estados Unidos que se llama Rivera en América, que concentra en la experiencia de Diego Rivera viviendo y pintando en Estados Unidos, que tenía mucha fama en la televisión pública. Entonces yo le propuse, ¿por qué no hacemos algo sobre José Clemente Orozco? Y empecé a investigar y supe que tenía una mano, que era manco. Yo no sabía eso. Entonces, cuando empecé a leer y leer, leí como 20 libros
3 escritos por Orozco, sus cartas a Margarita, sus cartas a Jean Charlot. También leí muchos libros. Autobiografía. Claro, su autobiografía. Entonces, para aprender más de su obra, pero también de su vida. Entonces, para nosotros los cineastas, una película, una biografía no es como enciclopedia, es más como obra de Shakespeare. Tiene que tener un arco que demuestra la vida y la obra del artista, porque no podemos poner todo. Y claro que hacía falta obras de Orozco muy importantes, pero teníamos solamente 1 hora para la televisión pública. Entonces tuvimos que hacer unas decisiones bastante difíciles. Entonces así empezamos, y para educar a los estadounidenses de la legacy, del legado de José Clemente Orozco. Y cuando primeramente lo propusimos a la televisión, al programa de PBS, American Masters, nos contestaron, no es un American Master, porque en aquel entonces American Master quería decir estadounidense, aunque ellos habían transmitido la obra de Rick sobre Rivera. Pero cuando terminamos la película y lo presentamos, se enamoraron del tema de Orozco y lo presentaron nacionalmente por todo el país. Y también lo llevamos a muchos museos, hasta el Museo Británico de Londres y en otros lugares, porque había bastante interés en Orozco. Entonces, así fue más o menos el camino que seguimos. ¿Está bien? Sí, muy bien, Lori. Creo que nos has dado una imagen muy clara de cuál fue realmente tu motivación y cómo fue que llegaste a este gran pintor, y que ahorita lo hemos visto perfectamente, ahora sí que visualmente en esta producción. Y pues ahorita me gustaría pues abrir a las preguntas, si alguien quiere hacer un comentario. Honey, a ver. Hola, buenas tardes. Felicitarte por este gran trabajo. Me impactó algo en particular, el incluir las voces de artistas afroamericanos en la cuestión de la migración, en la cuestión de cómo se identificaron ellos como negros, como el racismo, con el indigenismo mexicano, y sobre todo lo que este pintor dice, y que es lo que inquietó mucho, de por qué no fue tan aceptado Orozco como Rivera y como Siqueiros. Sí. El hecho de que Orozco no deja descansarte visualmente. No hay un descanso visual. Tiene todos estos ángulos, todo este expresionismo, una cuestión completamente emocional, un expresionismo netamente nacional, y en la cual prácticamente a lo largo del documental el único descanso visual que se tiene es cuando pinta para el ballet. Hay su paleta distinta. Yo creo que es un documental que integra toda esta tránsito visual, porque a un artista visual hay que ver en una serie de imágenes con una línea de espacio temporal sobre cómo ha sido su paleta, cómo han sido sus trazos, cómo han sido sus inquietudes y todo lo que va indicando. Se me hace en ese sentido un documental muy completo, aún a pesar de la limitación de 1 hora, porque retrata vivamente este interior a través de su paleta y de voces que no han sido consideradas. Y además hay una cuestión muy importante, no es un American Master, pero el vínculo que tuvo con la obra en Estados Unidos, el hecho de dar a conocer que hubo movimientos que tuvo en Estados Unidos a partir de Orozco, a mí se me hace un enlace y una transversalidad fundamental. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, Bonnie. Quiero mencionar que Latino Public Broadcasting, que es un fundador de cineastas latinos que han financiado 2 de mis documentales, incluyendo a Orozco. Cuando supieron que estábamos haciendo esa versión en español, lo trajeron a American Masters para transmitir por la primera vez nacionalmente una obra en español. Entonces, esta versión de Orozco fue transmitido por todo el país en octubre, y luego lo pusieron a, ¿cómo se llama? Streaming. ¿Lo subieron al streaming? Al streaming por el internet.
Entonces, está cambiando, como, claro, ahora no están pensando que American Masters son estadounidenses. Ya ha cambiado, ya estamos cambiando, ¿verdad? Pero hay que cambiar mucho más. Muy interesante. Gracias por su comentario. ¿Alguna otra comentario? Hola Lori, Rodrigo. A mí lo que me impacta, lo que me trajo hoy hasta aquí, es esa manifestación de, pues, la sociedad que se permea de nuestro México, nuestro estado en el americano en el que podemos manifestarlo, como hoy se ve que se ha ido un grande, como ha sido Orozco, como ha sido que puso las manos en el fuego. No es fácil, digamos, traer una estrella hoy para que nos deslumbre y nos diga qué es lo que hay que hacer, pero me gusta mucho cómo lo plasman, cómo lo capturan, cómo ha ido evolucionando ese programa en donde pues la revolución, el ballet, todo esto lleva a una autocrítica. También podríamos empezar para que digamos que recordemos hoy un grande, cómo se ha ido y que ha estado en el fuego, y me gusta mucho lo impactante que hace su mural para el legado de nuestros niños y nuestros padres. Muy amable, gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues también felicitarla, maestra Lori, por este documental. Yo soy historiador de arte. En el 2022, pues a mí me daba mucha tristeza porque inclusive la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico, no habían iniciado realmente los trabajos para hacer, digamos, exposiciones, conferencias, visitas sobre el muralismo, los 100 años, ¿no? Yo empecé los trabajos en febrero, tengo un grupo de personas, hacemos recorridos culturales, y les dije, todo el año lo tenemos que dedicar pues, a la pintura mexicana, a los 100 años del muralismo, y toqué fundamentalmente Orozco, porque no es que sea mi pintor favorito, ¿no? Cuando uno realmente estudia arte, rápidamente los maestros dicen, de todos los muralistas o pintores mexicanos que hay en América, ¿por qué vienes aquí y en un momento dado, quién es el que te atrae? Si uno dice Rivera, pues está uno como reprobado, ya ahí dentro de esas esferas de ligas mayores, ¿no? Si uno dice Siqueiros, pues está uno aprobado, pero indudablemente si uno dice Siqueiros, ya uno constata que sí fue súper aprobado, ¿no? Y definitivamente yo creo que los dos artistas más grandes que ha dado el continente americano, uno en la música y el otro en la pintura, en todo el continente americano, son José Clemente Orozco, indudablemente el más grande pintor en América, uno de los más grandes en el mundo, el mejor muralista en el siglo XX y lo que va del XXI, y el músico Silvestre Revueltas. En alguna ocasión a mí me pidieron un trabajo sobre cómo meter música para los tres muralistas grandes, ¿no? Rivera, Siqueiros y Orozco. Yo les comentaba que la música y la paleta de colores, sobre todo de Rivera, que son 20,000 soles, y que es lo que le gusta a la gente, tener todo este colorido tremendo, iba con la música de Moncayo, indudablemente, ¿no? Con el guapango. Y la música, por ejemplo, en el caso de la pintura de Siqueiros, por esta plasticidad del futurismo, esta locura, esta, digamos, esta neurosis de Siqueiros, tenía que ir con Carlos Chávez, ¿no? E indudablemente la pintura de Orozco, por ese expresionismo que aquí ya se ha dicho, pues tenía que ir con Revueltas, el más grande, ¿no? Y definitivamente yo creo que lo que ha hecho Revueltas, lo que hizo Orozco, todavía no ha sido considerado inclusive en nuestro país, ¿no? Hay que recordar que cuando se iniciaron el Premio Nacional de Ciencias y Artes, al primero que se le dio fue al escritor Alfonso Reyes, y al primer artista, al primer pintor que se le dio, no fue a Rivera, fue a Orozco. Ahí estuvo el gran acierto ya desde 1950, ¿no? Inclusive Rivera lo obtuvo 4 o 5 años después. Y indudablemente yo estudié, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Maestros, aquí tenemos una vista, Luz Pax Vis, ¿no? De la normal, y cuando yo tenía 8 años, 7 años, cuando entré a la primaria, a mí me quedó muy fijado, ¿no? Este gran mural de Orozco que está ahí, se llama la Alegoría Nacional, y nos daban en esa escuela, pues, muralismo, ¿no?
digo, desde el punto de vista de una teoría pues para niños, y que cuando tuviera haber terminado la primaria, pues por lo menos las biografías y sobre todo el contexto en general de qué va el muralismo se nos había ya hecho, ¿no? Esto se ha perdido en las escuelas hoy en día con una terrible educación muy mal orquestada, muy mal trabajada, pero sí considero que es recomendable volver a Orozco una y otra vez. Y para rematar, solamente diré lo que no pienso yo, sino el más grande crítico del arte mexicano de la pintura, y uno de los más grandes a nivel mundial, Justino Fernández. Cuando se le preguntó, ¿quién es para usted el más grande de los pintores? Y él dijo, no solamente en México, a nivel mundial, el más grande es José Clemente Orozco. Y ahí está el libro Idea y Forma de Justino Fernández. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, leí 2 libros de Justino Fernández cuando estaba preparando para la película. Sí, claro que sí. Muchas gracias por el comentario, porque sí lo pone a uno a reflexionar todo esto, que lo que implica en un momento dado la historia del arte y cómo se va conformando también de acuerdo a grupos y por razones también de personalidad y de manera como se van llevando a cabo su vida. Pues sí, quizá, por ejemplo, Diego Rivera, no vamos a cuestionar nada a nivel pictórico ni nada, sino que él fue un hombre que se supo promover de una manera extraordinaria y llegó a tener toda esta fama y todo el tiempo estaba en los medios, en fin, en los periódicos, por aquí, por allá, y lo logra realmente, aunque sí es mucho más nacionalista, local, etcétera. Y por ejemplo, Siqueiros también tiene toda otra personalidad muy fuerte, que todo el tiempo lo estamos viendo, que va, que viene políticamente, y sobre todo eso, ¿no? Su postura política, siempre hacia el comunismo, el socialismo, y también todo lo que implicó su postura en novedad, o sea, de ir rompiendo con las técnicas, avanzando con todo lo que fue las nuevas tecnologías, la pintura acrílica, la pistola de aire, etcétera. Eso les dio, pero sí Orozco es este pintor universal que logra trascender, y que eso es lo que nos está dando el realmente repensar y valorar esta cuestión de cómo ha sido en la historia del arte y cómo se le tiene que valorar, y ya está dicho como Justino Fernández lo mencionó. Otro comentario, por favor. Sí, nada más, muy rápido, además de felicitar por ese excelente video, que ahora entendemos más cuando es en español. Quiero mencionar que otro de los críticos mexicanos muy importantes, bueno, guatemalteco-mexicano, como Luis Cardosa y Aragón, dijo, y queda escrito para siempre, los 3 grandes son 2 puntos, José Clemente Orozco. O sea, esa es una frase tajante. Y bueno, también comentarles una anécdota, bueno, no es una anécdota, es algo que me contó un restaurador ya jubilado del Cengropam, porque vemos estos maravillosos murales. Creo que los 2 murales que irrumpen mucho más el fuego son El hombre de fuego en el Hospicio Cabañas y el Hidalgo, ¿no? Ese Hidalgo que nos recibe al pie de la escalera con una furia libertaria terrible, o sea, eso a mí me mueve muchísimo. Pero me contaban que hace muchos años en Pomona, la otra escuela. Dartmouth College. ¿En Dartmouth? Dartmouth College. No, la otra. ¿O en Nueva York, en New School? Ajá, la New New School. Había querido remodelar sus instalaciones y le ofreció al gobierno de Jalisco traerles el mural de Orozco hacia Guadalajara, con la condición de que la construcción fuera igual a como la tenían allá, ¿no? En Guadalajara les dijeron que sí, empezaron a hacer los planos, pero solo quedó en planos. Y bueno, ya no pudimos ver esa maravillosa obra, otra maravillosa obra hecha allá, pero bueno, la conservan en Estados Unidos y creo que está bien. O sea, el hecho de que el gobierno se hiciera pato, como decimos acá, lento, impidió que se trasladara esa obra hacia México, hacia Guadalajara, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentar y muchas felicidades. Gracias, Lili. Pues quiero voy a compartir los libros que me educaron.
la autobiografía, Cartas a Margarita, Cartas a Glorio Campobello, la correspondencia con Jean Charlot, y los libros de Justino Fernández, Luis Cardoso y Aragón, Raquel Tibol, Alma Reed, y libros más contemporáneos de Renato González Mello, Frances O'Connor, Jacqueline Bass, Diane Miliotes. Entonces, y ahora hay otro de una profesora de arte en Dartmouth, ¿cómo se llama? Mary, no me acuerdo su nombre. Es que ella acaba de sacar otro libro sobre Orozco. Entonces, sigue el interés con los académicos. Pero debo de mencionar, en muchos documentalistas ponen académicos, entrevistan académicos en sus películas. Pero yo aprendí en una escuela un poco distinta que hay que siempre buscar personas que tienen un contacto directo con el tema o la persona. En este caso, no sé si ustedes saben, pero Elizabeth Catlett, que es entrevistada en esta película, ella vino acá a México en los 40. Se casó con Juan Mora, un artista muy conocido que era parte del taller gráfico. Ella también trabajaba en el taller gráfico popular. Pero después ella era la directora del departamento de escultura en La Esmeralda. Entonces, qué bien, ¿verdad? Tener una afroamericana ser directora de escultura acá en La Esmeralda. El John Wilson también tenía el plan de llegar a estudiar con Orozco, a conocerlo. Pero Orozco murió antes de que él llegara. Pero cuando llegó, pintó un mural muy importante de, ¿cómo decimos en español? El linchamiento, un linchamiento, una obra, creo que fue en Cuernavaca, el linchamiento de los negros. Entonces, él hizo eso y cuando él regresó a Boston, lo borraron. Pero lo han reconstruido digitalmente y el año que viene van a hacer una exhibición en el Museo de Boston y en el Museo de Nueva York de arte moderno. Entonces sí, están dando ahora más atención a estos artistas. Gracias, Lori. Bueno, soy Gaby, soy nieta de Clemente. Es la bisnieta. Su nieta. Sí, gracias, Gaby. Gaby y Mariana, mi hermana. Mariana. Sí. Primero que nada quiero agradecer mucho todo este trabajo sobre la vida de mi bisabuelo. Nos tocó vivir nuestra infancia en la casa de mi abuelo, con muchas de esas pinturas colgadas. Y como niñas, pues bueno, a veces es difícil entender el arte, ¿no? Siempre escuchaba a mi abuelo decir, mi papá es el más grande muralista que ha dado México y todo, y cuando era niña yo decía, pues claro, es su papá, ¿no? O sea, ¿qué más puede decir de él? Y tuve la oportunidad de vivir con mi abuelo hasta los 20 años, ayudarlo con algunos libros, pues vivir con la obra ahí, ¿no? Y este documental realmente es una obra maestra, muchas felicidades, porque logra narrar de una manera bastante adecuada, ¿no? Todas esas cosas que vivimos y que fuimos atestiguando a través de la narrativa de la familia. Está ahí Alfredo, su hijo, está mi abuelo Clemente, sí. Pero la verdad es que está muy bellamente realizado y pues bueno, yo crecí, fui doctora, no desde en el arte, mi hermana es arquitecta, pero nos tocó convivir también con mi tío José Clemente, quien heredó también mucho de su talento, ¿no? Entonces, pues ahora mi abuelo vive en Guadalajara, tiene 99 años, sigue todavía recordando muy en su corazón y siempre hablando de su padre y lo importante que ha sido. Y pues mi hermana y yo tomamos un poquito la batuta junto con otra parte de la familia de continuar, ¿no? Con la fundación. Es algo que estamos ahora, gracias a Elba, pues
acercándonos a Renato, ahora seremos más cercanas a Laura y queremos pues realmente poder corresponder al compromiso que conlleva, ¿no? Tener pues este legado de una obra tan importante. Entonces, pues bueno, nuestro agradecimiento y nuestro expresar que estamos aquí para empezar a trabajar también sobre esto y pues que en la medida en la que podamos ir con nuestras diferentes ocupaciones trabajando en esta área, pues estamos en la mejor disposición de poder colaborar con la investigación, con los proyectos que sean necesarios, como el hecho de haber podido lograr el doblaje al español, ¿no? de esta magnífica obra. Muchas gracias a nombre de la Fundación, de la familia y pues a nivel personal lo disfruté mucho. Gracias, Gaby, gracias. Muchas gracias, Gaby. Pues ahora sí que un agradecimiento muy válido por ser de la familia y sobre todo que estén tan abiertas, dispuestas a acercarnos, ¿no? Para colaborar con el CENIDIAP y con los investigadores, porque para nosotros es de primera importantísimo. Muchas gracias. Claro, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Bautista. Estoy enormemente sorprendido por la narrativa, por la crónica, el lenguaje poético y la intención con un tono muy mexicano. O sea, algo que no logran las grandes producciones estadounidenses, donde siempre a partir de una visión de distancia, de superioridad, de lejanía, e incluso de la traducción, no logran muchos documentales o películas tratar temas tan cercanos al nacionalismo mexicano, en este caso a la pintura, por ponerlo en ese concepto. Creo que es un megacierto, las dos voces que acompañan al documental, es muy propedéutico, es muy asimilable, es muy cercano, crea mucha confianza. Además, estas dos voces que son ya un referente para el nuevo cine mexicano desde hace rato, por decirlo en esa época, creo que eso es un gran acierto. Y preguntar, en ese sentido, Loricol, ¿cuáles fueron las dificultades económicas para un proyecto de esta naturaleza? Porque también sabemos que las burocracias en todo el mundo son muy complicadas y los financiamientos más. Esa es una pregunta sobre la película. Y el otro, un tema muy personal. Veo que eres una mujer de muchos símbolos, traes 2 afiches por ahí en tu ropa. ¿Qué significa? Sí. Pues sí, creo que el señor está mencionando que tengo un button, no sé cómo. O sea, como un broche, contra el genocidio que está pasando en Gaza ahora. Y lo que dice Orozco sobre su mural, bombardero en picado y tanque, y ahora es tan relevante, ¿verdad? Es tan relevante. Entonces me hace sentir que la obra de Orozco lo debemos enfocar y how do you say como promover más ahora, porque para mí siempre ha sido lo que llamamos en inglés bearing witness. Bearing witness es un testigo. Arte que es testigo, que está dando. Es como Goya, como Francisco Goya, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que el arte puede ser una protesta, una declaración y una llamada al pueblo universal de que nosotros tenemos que reunirnos y protestar y dar la lucha o algo así. Luchar para la justicia, ¿verdad? Entonces, sí, quisiera agradecer a la familia, a los herederos de Orozco, porque realmente me ayudaron bastante me dieron otra vez el permiso de utilizar la obra de Orozco.
porque cada obra, cada foto, cada obra de arte que está en la película, uno tiene que pagar un permiso. Entonces, ellos me lo dieron eso gratis, porque sabían que tan importante era compartir esta película en México, ¿verdad? Y ojalá encontramos una manera de seguir compartiendo la historia de Orozco en México, ¿verdad? Hablando de lo que dijo el señor atrás, Juan, sí toma muchos años de conseguir fondos grandes, en este caso fondos era bastante porque fue una coproducción, ¿verdad? Filmamos en México con equipos mexicanos, filmamos en Estados Unidos con equipos estadounidenses y siempre sentía como una coproducción. Entonces siento tanto amor para los equipos que trabajaron con nosotros aquí en el DF y también en Guadalajara. Desafortunadamente no están aquí porque son casi 20 años que trabajamos juntos, ¿verdad? Pero sí tuvimos suerte que los fondos más importantes para los documentales públicos, educacionales, de cultura, sí dieron 80% del dinero para fundar esta película. La Fundación Nacional de Humanidades, el Fondo Nacional de las Artes, la Corporación de Public Broadcasting, Latino Public Broadcasting. Entonces, ellos sí fundaron casi todo, porque sí hicimos el argumento que Orozco era importante y ellos embrazaron esa idea. Entonces ellos sí nos dieron todos los fondos. Claro que nos tomó mucho tiempo, 3 años de investigación. ¿Cuántas veces que vine a México antes de empezar los archivos aquí en México, donde yo vine a buscar materiales, CENIDIAP, CENIDIDANZA, la Fototeca de Lina, la Filmoteca de la UNAM, la Fundación José Clemente Orozco, el Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles, the Library of Congress in Washington, D.C., the National Archives, el Archivo Nacional en Washington, D.C., la Biblioteca Principal de la Ciudad de Nueva York, la Universidad de Dartmouth, la Universidad de Pomona, la Universidad de Texas, el Archivo Covarrubias, el Archivo de Rosalie Johansson, que era roommate, que vivía con Alma Reed cuando Alma Reed era vieja, y las librerías de los... pues, qué raro, pero era difícil encontrar esos libros sobre Orozco, porque fueron publicados algunos hace décadas. Entonces yo buscaba por el internet, cuando venía a México iba al centro porque hay una calle llena de libros de viejo, de libros antiguos, y así buscaba y encontraba los libros, me los mandaban desde Nueva York, desde Chicago, desde donde sea. Entonces era muy interesante juntar que había mucha información sobre Orozco, pero no se encontraba en las librerías contemporáneas. Pero ni modo, yo creo que ahora sí es más accesible. Sí. Gracias, pues pues no tanto, desafortunadamente la cuestión de los libros pues ha venido para abajo y ahora todo es digital, y los libros que se editaron en los 40 que son maravillosos, como la autobiografía, sí se ha reeditado la autobiografía varias veces, pero otros libros no tanto, y los de los grandes críticos como Justino, como Tibol, etcétera, sí se editan, pero ya cada vez menos, entonces ya todo está casi que a nivel en el internet digital, etcétera, etcétera, para que se documenten, y es una documentación pues parcial, no tan completa, nunca será igual. Pero en este caso lo que sí me gustaría que tú
también dijeras en este sentido, que es muy relevante toda la narración, bueno, además de que es un equipo extraordinario, el fotógrafo, todos los que estuvieron ahí colaborando, y que algo que me pareció maravilloso es que me comentaste algo del guión con relación a que fue un poeta o quiénes fueron los que te ayudaron, sí. Eso, o sea, para que tú tengas una narración de ese nivel literario y explícito, esto... La narración en inglés yo la escribí, pero cuando llegábamos el año pasado a hacer la versión en español, quería tener el input, no sé cómo decir eso, de más de como una la persona. Fuerza y como la narración. La participación de más de una persona. Entonces colaboré con Rafael Jesús González, que es el poeta laureado de Berkeley, muy importante. Él es de Ciudad Juárez, tiene 85 años. Y también colaboré con un poeta español que es profesor en Los Ángeles. Y ambos eran muy buenos, entonces integramos y discutimos para tener la mejor interpretación. Entonces tomaba bastante tiempo, pero sí valía la pena hacerlo con poetas, ¿verdad? Porque sí. Poetas entienden muy bien cómo hay que presentar el idioma, ¿verdad? Entonces, la expresión, sí, literaria que se advierte, ¿no? Porque no tengo las palabras. Bueno, no nada más eso, ¿no? Que sí es una narrativa pues muy literaria y que no es así como del común, ¿no? Por decir, ¿no? En aquel entonces mi español era mejor porque venía cada año a México, pero ya son 15 años que no he venido, entonces la verdad es más difícil. ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, gracias a Lauri igual por el registro que acabamos de ver, que es muy importante y muy necesario para poder seguir abordando más el tema de Orozco, ¿no? Me llamó mucho la atención el tema de las cartas de amor, de su lado como romántico, sí. Que él escribía a la mujer que él pretendía, que él amaba, y me gustaría saber ¿de dónde salió esa información? Porque me parece muy importante ese perfil de él, ¿no? Porque pues como que todos lo conocemos como muy áspero, muy rudo, ¿no? A José Clemente Orozco, pero muy poco conocemos esa parte íntima de que es muy sentimental, ¿no? Sí. Entonces me gustaría saber si nos pudieras compartir un poco más sobre ese tema. Muchas gracias. Claro. Yo voy a dar 2 anécdotas y Laura va a decir todo lo demás porque ella editó un libro muy importante sobre esa época de la obra de Orozco. Y hace 2 años ella fue directora y productora de un documental que se llama Murales en Movimiento, que ha ganado muchos premios en muchos festivales sobre esa época de la obra de Orozco. Entonces, las 2 anécdotas que quiero decir es que este señor viejo, que era bailarín del ballet de la Ciudad de México, vivía en mi propio barrio, en San Francisco. Y no sé cómo lo encontramos, pero sí lo encontramos y fuimos a visitarlo y Laura hizo la entrevista porque no tenía, yo pensé, bueno, aunque yo hice los demás entrevistas en español, Laura entrevistó a ese señor. Y la otra cosa es que la biblioteca de la ciudad de Nueva York tiene un departamento muy enorme sobre el danza. Y tenía una colección, un archivo sobre el ballet de la Ciudad de México, que tenía información, cartas, fotografía del ballet de la Ciudad de México en ese departamento. Entonces sí pude yo utilizar ese archivo en Nueva York, pero es Laura que es la experta sobre todo esa época de Orozco.
Gracias, Lori. Bueno, pues muchas gracias por lo que dices de Murales en Movimiento, que lo hice con Christine Camus y con Javier Bañuelos, que son los que me apoyaron en todo, para que se realizara este video. Y bueno, sí fue algo muy casual porque yo estaba en el Carrillo Gil cuando salió el libro publicado de Gloria Campobello, la primera bailarina de México, y entonces la directora del museo me dijo, oye Laura, ¿tú sabías algo de que José Clemente Orozco había participado como escenógrafo para el ballet de la Ciudad de México? Le dije, no sabía nada. Ya se mencionaba ahí todo, lo mencionaba Felipe Segura, que es un gran bailarín de aquí de Limba, del CENIDI Danza. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, y ahí es donde yo ya me doy cuenta de que existió esa faceta en la vida de Orozco, que bueno, es una faceta muy humana, independientemente de que él evidentemente tenía su familia, sus hijos, a los cuales se dedicó toda la vida, y a su esposa, pero fue como un pequeño momento de su última etapa de vida, en la que entra a trabajar al Ballet de la Ciudad de México con Gloria Campobello, hace una gran relación con ellas, con Nelly, le ilustra su poemario Las manos de mamá, y con Gloria, pues sí, es una bailarina bellísima. En ese momento, pues es normal que él se enamorara de ella, y como él estaba ahí todo el tiempo viendo los ensayos y conviviendo con el ballet, y etcétera, etcétera, entonces ahí es donde él le sale esta parte que, como decía en un momento dado el director, me parece que tú me comentaste algo del director que les estaban enseñando el video ahí en Berkeley, creo, o no sé en qué universidad, dijo, esto vale mucho en tanto que tenemos esta idea siempre muy sobria, hosca y de alguna manera retraída de Orozco, pero aquí estamos viendo otro Orozco que completa con toda su personalidad, que es muy importante. O sea, evidentemente Orozco es un hombre muy sensible, muy afectivo, y sí se ve en las fotografías cuando está con sus niños, que era un hombre que despedía mucho amor, pero quizá le costaba trabajo. Y ya en esa edad de los años, que ya tenía él como 60 años o un poco más, pues sí se encuentra con esta bailarina y se enamora. Y sí, lo que es muy interesante es, además de las cartas y todo esto, su obra se transforma. O sea, es una obra que, de haber sido muy crítica, muy severa, con coloridos muy austeros, grises, ocres, negros, con diagonales, etcétera, cortantes, el paisaje metafísico, mucho de estas cuestiones. En su obra escenográfica se despliega un gran colorido, un gran movimiento, una personalidad totalmente opuesta a toda la obra de Orozco. Entonces eso lo enriquece mucho más y lo hace mucho más completo, porque vemos esa parte que aparentemente pues no existía, pero sí estaba ahí. O sea, estaba oculta en esa personalidad que sí tenía Orozco, y que era precisamente algo muy humano, muy afectuoso, y que logra pues sí enamorarse en esa etapa de su vida. Y entonces, a través de Felipe Segura, yo es que encuentro las cartas, él me dice dónde, cómo, y ya toda la investigación que implicó este tema, y que bueno, los invitaría un día que ojalá los pudieran ver, está también ya arriba, que se llama Murales en Movimiento, para tener esa parte de José Clemente Orozco. Creo que ya sería como la última. Yo sí quiero preguntar. ¿Perdón? Primero, felicidades por el documental. Perdón. Sí, Leo. Ajá, felicidades, está padre. Yo también quise hacer el comentario, como que decir que Orozco es mejor que Rivera o Siqueiros, pues ya es muy personal, ¿no? Porque yo, como lo veo, son tres mexicanos contemporáneos, bien chingones los tres, ¿no? Es como decir quién es mejor, ¿no? Iñárritu, Cuarón o Del Toro. Ajá. Entonces, pues, pero felicidades. Mi pregunta es más ¿por qué la decisión de Damián Alcázar de usarlo como su voz? ¿Se acercaron ustedes a él? Ajá. ¿O él a ustedes? ¿O por qué fue la decisión de tomarlo él? Ok, a ver si lo puedo explicar en español. Cuando empecé a buscar la voz de Orozco, algunos decían, que sí, tiene que ser Luis Valdés. No, es un actor chicano, actor y director chicano. No, es buen actor, pero no,
No puede ser un chicano, no puede ser un latinoamericano, tiene que ser un mexicano. Entonces me puse en contacto con la directora del Festival Internacional de Cine Latinoamericano en Los Ángeles, y ella me dio una lista de personas que también incluía Demian Bichir. Y tuve que hacer, como estábamos ya casi al terminar la película, no tenía chance de regresar a México, tenía que hacer todas las entrevistas por teléfono. Entonces hice varias entrevistas, y cuando hablé con Damián, era muy interesante porque me preguntó, esas cosas que voy a leer y actuar, ¿quién los hizo? ¿Fueron ustedes o Orozco? Y yo le contesté, cada palabra en esta película de Orozco es de Orozco. Nosotros no cambiamos nada. Claro que tuvimos que condensarlo. Entonces, cuando yo dije que era la verdadera escritura de Orozco, él me dijo inmediatamente, sí, lo voy a hacer. Y era muy interesante porque en aquel entonces no hablaba ni una palabra de inglés, jamás había actuado en inglés. Llegó a San Francisco por avión. También vino una professional voice actor, voice coach, no sé cómo decir eso. Como su asesora. Asesora de voice de Hollywood, bien conocida, bien conocida. Ella también llegó y trabajamos juntos en San Francisco. Y él sí, aunque no hablaba inglés, aprendía, podía pronunciar y podía entender the mood, como el sentido, la emoción, sí, la forma. Ajá, sí, así pasó. Entonces era una muy buena, what do you call it? It was a really great selección. It was a great collaboration. Colaboración. Colaboración, sí. Ajá. Así pasó. Creo que ya sería la última pregunta que está aquí. Sí, con Gaby. Solo es un Hola, pequeño Gaby. complemento en relación a la parte cariñosa y emocional y emotiva de Orozco. Ajá. En los 90s se descubrieron unas cartas que él escribió a una niña de la que fue su primer amor, Rosario, Sí. que después fue una maestra en Zacatecas, que se fue a Sombrerete tras la revolución, pero ella era su vecina. Ajá. Y entonces él se enamoró profundamente de ella, se comprometió a ir a casarse con ella y tuvieron una relación de cartas básicamente por alrededor de más de 10 años. Y esas cartas, cuando ella muere, las entrega para que sean publicadas porque pues oficialmente fue la novia de Orozco. Ese libro se llama El joven Orozco, Cartas de amor a una niña, de Adriana Malvido, que hizo una investigación de arte y con la época y todo, ahí narra cuando se hace Bellas Artes, narra muchas cosas de la revolución, pero desde un hombre hacia su novia, y son las cartas más románticas y cursis que he leído en mi vida. Claro. O sea, le Bueno. dice, cuando recibo tus letritas, no las leo, las beso, pienso en ti, mándame un pedacito de tu cabello, quiero un moñito, te amo, te quiero, te adoro, y le escribía 2 o 3 veces al día. Iba a buscar al correo a ver si le llegaba correspondencia, y igual que con las de Gloria, solo están las que él escribe, no están las que él recibe, pero esa parte tan sensible, tan amorosa, siempre la llevó consigo. Y mi abuelo no deja de decirme que era uno de los hombres más nobles, más amorosos y más honestos, que realmente le imprimió los valores más altos en su educación. Entonces, sí, efectivamente tenía una personalidad distinta a la que se le conoce, pero esa parte tan cariñosa y amorosa la tenía pues desde mucho antes, y ahí estuvo para él, ¿no? Y para la gente que fue más cercana a él. Muchas gracias, Gaby. Sí, ya lo habíamos comentado Lori y yo, de las cartas de estas que conocíamos de esa cuando chica, estaba muy sí. jovencito, y con esta vecina, o a lo
que era esta niña, y que están publicadas, ¿verdad? Ah, qué Entonces bien. hay que buscarlas para tener todavía más completa esta imagen. Bueno, pues creo que el tiempo ya nos está rebasando, entonces pues nada más me resta felicitar nuevamente a Laurie por este maravillosísimo trabajo y pues ya muy amables todos. Muchas gracias. Gracias. Y claro que quiero agradecer a Laura y a todo, bueno, a CENIDIAP, a Centro Nacional de las Artes, a Alfredo Gurza, ¿cómo se llama? Ariadna Guadarrama. Guadarrama, mi pronunciación es horrible. A Virginia García y a Laura González Matute. Gracias. Gracias. Y más que nada los herederos de Orozco, que realmente gracias por su participación y su ayuda. Sí, muchas gracias a sus bisnietas. Gracias, gracias.